Buenas tardes a todos. Feliz año. Espero que eh, los reyes se hayan portado bien con vosotros y las vacaciones hayan ido muy bien. Estos días, los que hayáis podido tener vacaciones, los que no, pues nada, empatizo con vosotros. Ok, pues vamos a iniciar la clase de hoy, esta primera clase del 26. No sé si os habrán traído muchos regalos los Reyes o no, pero yo os traigo regalos en forma de metodologías de ergonomía. Entonces vamos a empezar esta primera clase del año con metodologías. Vamos a explicarlas teóricamente. No os preocupéis si veis que hay algunos conceptos que no entendéis demasiado. No pasa nada. Yo os lo repito hasta la saciedad, lo que necesitéis. Si hay algo que yo explique que no os quede claro, me lo preguntáis y lo vuelvo a explicar. Igualmente, dedicaremos una o dos clases, más bien dos, a casos prácticos. Las enfocaremos única y exclusivamente a hacer casos prácticos. Así que lo que vamos a ver ahora en teoría, cuando hagamos las clases de casos prácticos, casi con toda seguridad lo entendáis bastante mejor. Si, insisto, tuvierais alguna duda o hay algún concepto que os baile un poquito, me preguntáis y si no, tened paciencia que cuando desarrollemos los casos prácticos seguro que lo entendéis muchísimo. Como siempre en las clases os invito a que compartáis vídeo, que os podáis desbloquear la cámara si queréis y si podéis, si no, no hay ningún tipo de problema y que intervengáis siempre que queráis. Podéis preguntar o solicitar cualquier aclaración, que estoy a vuestra entera disposición como siempre. Dicho esto, voy a compartiros la presentación del tema 2, donde nos quedamos en la última clase y a partir de ahí continuamos con el temario. Y como os digo, empezaremos con la parte de metodología. Ok. En la clase de ayer tuve algún pequeño problema con el audio y cambié de micro y se solucionó rápido. Si veis que hay algún problema que no me escucháis bien o se me entrecorta, me lo decís, porfa, me escribís en el chat o os desbloqueáis el micro y me lo decís. ¿Me oís mal? ¿Pero me escucháis o es que se escucha con eco? Es decir, ¿es legible? Se escucha como de lejos. Vale. Voy a ver si lo puedo solucionar. Mm. ¿Ahora me escucháis algo mejor? Sí, ahora sí, ¿no? Ahora mejor, mejor que antes. Genial. Si igualmente a lo largo de la clase veis que en algún momento se deja de escuchar bien o no lo oís claro, me lo decís y lo cambio y repito. No sé qué ha pasado, algún problema ayer. Ok, muy bien. Hacemos un repaso rapidísimo de lo que habíamos visto hasta ahora en el tema 2, muy rápido, el concepto de carga física y fatiga física, la definición, lo que era en sí la carga, ese conjunto de requerimientos físicos a los que estaba sometido el trabajador como consecuencia de su trabajo, lo que es la parte de la fatiga, que era esa disminución de las capacidades físicas relacionadas con la carga física y la correlación entre la carga física y la fatiga, tanto en cuanto la fatiga venía cuando los requerimientos de esta carga eran superiores a mi capacidad. Esto sin más, es un concepto importante, los que tenemos que tener en cuenta, características de la fatiga, también vimos los riesgos derivados de la fatiga física, la evaluación en sí de estos.
y entramos en manipulación manual de cargas. Dentro de manipulación manual de cargas os comenté que era importante también el tema de el concepto de carga y de manipulación manual de cargas. La carga entrañaba no solo los objetos inertes o inanimados que hasta ahora considerábamos como carga, como puede ser una caja, un saco, un palet, cualquier elemento susceptible de ser levantado, sino también las personas o animales. En esa actividad de elevación, descenso, colocación, empuje, arrastre, desplazamiento, sujeción o transporte. Y el concepto de manipulación manual de cargas es justo eso, cualquier operación que entrañe ese transporte, sujeción, empuje, arrastre, elevación, descenso de cualquier objeto, persona o animal que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas puede entrañar un riesgo o en particular una afectación dorsolumbar para los trabajadores. También os dije que era importante a partir de cuándo lo considerábamos carga y hablamos de 3 kilos. A partir de 3 kilos. Cualquier carga inferior a 3 kilos, en principio, no es que no la consideremos carga, sino que a priori no es susceptible de generar este riesgo. Ahora bien, si las características globales pueden ser malas, también podrían llegar a entrañar un riesgo y entrar dentro de la concepción de carga. Pero si en el examen os preguntara qué es la manipulación manual de cargas, la definición que tenéis aquí, y a partir de qué peso, 3 kilos. De todas formas, haré un repaso global en las últimas clases para tener todo fresco en los puntos más importantes. Lesiones más frecuentes, estuvimos hablando tanto de los accidentes como las lesiones musculoesqueléticas, principalmente las relacionadas con lumbalgias, ciáticas, hernias discales y dorsalgias. De aquí os dije que en el examen se os podría preguntar por cuáles eran algunas patologías relacionadas con la manipulación manual de cargas, pero de forma más concreta, si os pidiera desarrollar una, os pediría desarrollar la hernia discal. La hernia discal, que os la estuve explicando aquí, que al final era la protusión del núcleo del disco intervertebral, ejerciendo presión sobre el tejido neuronal, el tejido nervioso que tenemos en las vértebras, irradiando dolor hacia pues, los tejidos subyacentes. Tenéis la definición también aquí arriba. Se refiere a cuando el contenido del disco intervertebral protruye hacia el exterior, más allá del contorno natural, pudiendo así ejercer presión sobre la raíz nerviosa en el receso lateral en su salida a la columna y produciendo un dolor irradiado, que es la radiculopatía, por el recorrido del nervio ciático. Lo que básicamente es esto. Las condiciones óptimas del núcleo del disco intervertebral estaría así. Si tenemos el desplazamiento del núcleo, nos encontramos ante esta situación. Esto es la definición más técnica, pero todos entendimos, creo, cuál sería el concepto. Lo volveremos a repetir en las clases de repaso, pero si tenéis alguna duda, también me la podéis preguntar. Aquí ya estábamos en características de la carga, esfuerzo físico, del medio, en factores de riesgo. Y dentro del Real Decreto de lugares, perdón, de lugares superficies de trabajo, el 486, no, el 487, el de manipulación manual de cargas sobre esfuerzos, que os comenté que, por ejemplo, posible pregunta de examen sería esta tabla, la tabla número 2. Ay, perdón. La tabla número 2, que es la de pesos de referencia en condiciones óptimas en función del sexo y la edad. Yo os podría preguntar en el examen cuáles son los pesos máximos de referencia en condiciones óptimas en función de la edad y el sexo. Y me tendréis que decir esto. Hombres de 20 a 45 años, 25 kilos. Hombres de menos de 20 a más de 45, 20 kilos. Mujeres de 20 a 45, 20 kilos. Y mujeres de menos de 20 a más de 45, 15 kilos. Las otras tablas en principio nos las preguntaría y nos quedamos aquí. Os comenté que era muy importante conocer las metodologías que vamos a ver hoy de manipulación manual de cargas. Entre estas metodologías tenemos, si os preguntara en el examen, indique al menos 2 metodologías de manipulación manual de cargas, me tendríais que enumerar alguna de estas 2. Ecuación Naios, tablas de Snukan-Sirielo, UNE 1005.2 o la ISO 11228.1 o 11.228.2. Es enumerar alguna de estas. Y ya pasamos a metodología. Entramos ya en metodología. Vamos a empezar con la Naios, con el método Naios, con la ecuación Naios. Esta metodología es una metodología que la vais a ver identificada como ecuación Naios o como ISO 11228.1. Me da igual, es la misma. En la ISO tendréis algún factor de corrección más, alguna
tipología de análisis más que en la NIOS pura y dura, pero yo os voy a explicar la NIOS. Tendréis el índice de levantamiento simple, que es el que voy a explicar en clase, el índice de levantamiento compuesto, que también lo voy a explicar, y ya luego tenemos el índice de levantamiento variable o secuencial, que no lo voy a explicar porque tenemos muchas metodologías y ya es suficiente con las que tenemos como para que os bloquee la cabeza con más metodologías. Igualmente, las tenéis descritas todas las metodologías. Yo me voy a centrar, insisto, en el índice de levantamiento simple y el índice de levantamiento compuesto. La voy a explicar. Si tenéis alguna duda, insisto, a lo largo de la explicación o después, me preguntáis, en esta clase o en otra futura, no hay problema. O en tutorías, o quiero decir, o en mail me podéis escribir también. Vale, entramos en cómo funciona la metodología. La metodología persigue detectar un nivel de riesgo y para detectar el nivel de riesgo de manipulación manual de cargas, y quiero hacer un pequeño inciso, cuando os hablo de manipulación manual de cargas, os hablo de manipulación manual de cargas de elevación y descenso. Elevación y descenso. ¿Qué quiero decir con esto? Que para empuje y arrastre, para empujar o arrastrar una transpaleta, un carro, cualquier elemento, empuje o arrastre, tenemos otra metodología que es las tablas de Snook-Sirielo que veremos ahora después. Ahora nos vamos a centrar en elevación y descenso. Levantar y coger. Coger una caja del punto A y colocar una caja en el punto B. Levantarla y colocarla. O descenderla y colocarla. Me da igual si es de arriba a abajo o de abajo a arriba. Me da absolutamente igual. La cuestión es que tiene que haber una elevación y un descenso de la carga. Aquí aplicaríamos la ecuación de manipulación manual de cargas. Cualquier puesto de trabajo que se os ocurra de manipulación manual de cargas que implique coger una caja o un saco o un packaging X y llevarlo del punto A al punto B manipulándolo con las manos, colocándolo de un punto a otro, sería esta manipulación, esta metodología, la ecuación NIOS. Vale, ¿cómo funciona? Pues queremos detectar un nivel de riesgo, igual que estáis viendo en higiene industrial o estáis viendo en psicosociología o en seguridad. Las metodologías preventivas tratan de determinar un nivel de riesgo para que en función a ese nivel de riesgo marquemos un orden de prioridad y unas medidas. Vale, pues aquí, ¿cómo determinamos el nivel de riesgo? Con el índice de levantamiento. Lo tenéis aquí, el primer punto de esta slide es el índice de levantamiento. ¿Cómo calculo el índice de levantamiento? Pues lo calculo determinando el peso real manipulado entre el peso recomendado. El peso real manipulado entre el peso recomendado, es decir, el peso que se está levantando entre el peso que se debería de levantar. Vamos a calcular cuál sería el peso ideal para las características y condiciones de esta tarea y vamos a dividir el peso real que se está levantando en ese momento cuando hacemos el análisis entre el peso recomendado. Si yo voy a realizar una evaluación en diseño, ¿qué quiero decir con esto? Imaginémonos que no existe el puesto de trabajo y alguien toca nuestra puerta y nos dice, voy a crear un puesto de trabajo y una determinada tarea y quiero saber cuál es el peso adecuado para esta tarea para que no haya riesgo. Pues ahí iríamos directamente al peso recomendado, al límite de peso recomendado. Pero si nos encontramos ante una tarea ya existente y queremos evaluar el riesgo de esa tarea existente, tenemos que calcular el índice, porque ya hay un peso que se está levantando. ¿Entendéis esta diferencia? Ya tenemos un peso, es decir, ya hay una tarea que se está ejecutando y por lo tanto tengo que calcular el índice porque divido la realidad entre lo que debería ser. Ahora, si es una situación idílica en la que no existe nada, pues directamente me voy a lo que debería ser. Pero como el 99,9% de las situaciones os vais a encontrar con que la tarea ya existe, pues nos vamos a ir a calcular el índice de levantamiento. Yo en clase os voy a explicar el índice de levantamiento, que es el más complejo, el más completo. Correcto, Juan. El índice de levantamiento para diseño sería uno. Exacto. Es uno, porque uno entre uno o X entre X es igual a uno. Exacto. Exacto, exacto. Vale, bien. Eh, ¿Cómo calculamos esto? Tenemos peso real manipulado entre el límite de peso recomendado. ¿El peso real manipulado lo tengo que calcular? No. El peso real manipulado me lo tienen que decir. Yo cuando vaya a evaluar un puesto de trabajo preguntaré, ¿qué peso está levantando esta persona? Pues está levantando 5 kilos. Pues ya sé que el peso real manipulado son 5 kilos.
que la caja, que el paquete, que la carga pesa 5 kilos. ¿Ok? O sea que la primera parte de la fórmula ya la tenemos. Me lo tienen que dar. Yo no tengo que calcularla. Vamos a la segunda parte de la fórmula. Esa sí que la tengo que calcular, que es el límite de peso recomendado. El límite de peso recomendado lo tenéis en esta parte de aquí, esta frase de aquí. Es, ahora voy explicando punto por punto. Os voy a decir lo que es, pero en las próximas slides os los voy a explicar qué es cada factor de corrección. Tenemos límite de peso recomendado es igual a LC por HM por VM por DM por AM por FM por CM. Son las siglas en inglés. Bien, LM es la constante de carga o low constant. Esto va a ser un parámetro fijo. Este no cambia, no varía. Si vais a otras metodologías, perdón, si vais a otras metodologías, no, si vais a otros sistemas de la ecuación Nayos, como por ejemplo la ISO 11228, ya nos da una constante de carga en función de la edad y el sexo. ¿Recordáis? Vuelvo atrás. ¿Recordáis esta tablita de aquí? Pues esta columna de aquí sería la constante de carga. Si, por ejemplo, en el enunciado o el puesto de trabajo que voy a evaluar me dicen que lo realiza una mujer que tiene 28 años, quien realiza la manipulación manual de cargas es una mujer de 28 años. ¿Cuál sería la constante de carga? Basándonos en esta tabla 2. Mujer de 28 años. Correcto. Bueno, correcto los que me habéis puesto 20. Exacto, 20. Exacto, 20. Porque es de 20 a 45. ¿Veis aquí? De 20 a 45, 20. Los que me habéis puesto 15, realmente la ecuación Nayos antes de la ISO 11228 y la diferenciación entre edad, antes sí que separaba mujeres y hombres y eran hombres 25 kilos, mujeres 15. Pero esto se cambió. La ISO 11228 nos dice 20, 15, 25 o 20, en función de la edad también. Ahora bien, si lo calculáis con la ecuación Nayos primitiva, podéis coger, perdón, con la ecuación Nayos previa o la ISO 11, o sea, la forma previa de este cálculo de la ISO 11228, podéis usar los 15 y los 25 kilos. Pero realmente el más afinado sería este. Yo, como estamos en un ámbito académico y os tengo que explicar la matriz, no me quiero ir a distintas metodologías para que no veáis favoritismos por ninguna vía. Voy a usar la original de Nayos, que la original de Nayos decía que la constante de carga eran directamente 23 kilos. Ni 15 ni 25, le daba igual, 23 kilos. Entonces, yo en los cálculos que tendréis que hacer aquí conmigo en clase, si os pido la constante de carga, siempre va a ser 23. Siempre. 23. Esto no cambia. Va a ser un número que no cambia. A estos 23 kilos, que es la constante de carga, que es, digamos, que el peso inicial, le vamos a tener que ir restando progresivamente con el resto de factores de corrección, con HM, VM, DM, AM, FM y CM. Si le vamos a restar, ¿qué significa? Que el valor de HM, de VM, de DM, de AM, de FM, de CM puede ser superior a 1 o puede ser como mucho 1. 1 o inferior a 1. Si lo que voy a hacer es restar a los 23 kilos primeros. 1 o menos, correcto, correcto, o correcto. Eh, hay una compañera que pone AF, no sé quién es, pero bueno, Cristina también lo ha puesto, 1 inferior, 1 o inferior, o menor, correcto. Menor, Juan también lo ha comentado. Tiene que ser menor, tiene que ser un 0, lo que sea, 0,80 y algo, 0, no sé qué. Entonces, lo que pretende la metodología es que cuando calculemos el límite de peso recomendado tengamos un peso matriz, un peso inicial, y a ese peso le vayamos bajando en función de las características de mi entorno, de esa tarea. ¿Cuáles son las características de esa tarea? Pues el resto de factores de corrección que os voy a explicar ahora mismo. HM es el factor de distancia horizontal. ¿Recordáis que en una clase os hablé de los planos horizontales? Y os dije, ¿qué cuesta más trabajo? ¿Levantar una carga pegadita al cuerpo o alejada del cuerpo? ¿Qué creéis que cuesta más trabajo? ¿Alejada o pegada?
Alejada cuesta más, correcto. Todos estamos de acuerdo. ¿Qué creéis que hará entonces esta ecuación? Pues la HM, el factor de H, lo que hará es calcular cuán lejos está la carga de mi cuerpo. Cuanto más pegada esté la carga de mi cuerpo, menos penalizará. Cuanto más alejada esté la carga de mi cuerpo, más penalizará. ¿Qué significa? Que si la carga está pegada a mi cuerpo, ¿qué factor o qué valor le vamos a dar? 1. ¿Por qué? Porque el 1 no va a penalizar. Si multiplico 23 por 1, ¿qué me va a dar? 23. Se va a quedar igual. Por lo tanto, si las condiciones son óptimas, no penaliza. Si las condiciones no son óptimas, penaliza. Así es como funciona esta metodología. Luego tenemos la VM. Ahora voy a explicar HM cómo se calcula, ¿vale? Primero voy a explicar qué es cada cosa. VM, la altura. La altura. Antes hemos dicho la distancia horizontal, ahora sería la distancia vertical, la altura. La altura a la que yo cojo la carga con mis manos. Cuanto más alto o extremadamente bajo esté, más trabajo me costará. Por lo tanto, ¿dónde me va a penalizar menos? Pues cuando la caja esté más centrada, en el punto intermedio, donde menos trabajo me cueste. Luego tenemos DM. DM es la diferencia vertical, la diferencia entre el punto de origen y el punto de destino. Evidentemente, yo cojo la caja en un sitio y la dejo en otro. Si no, no habría manipulación manual de cargas. Puede ocurrir que la altura a la que yo cojo la caja sea la misma que a la que la dejo. Podría ocurrir, pero normalmente no ocurre así. Lo ideal sería esto, que la altura sea la misma o muy parecida. ¿Qué hace el factor de M? Calcular. Si la distancia del punto de A al punto B no es no varía demasiado, pues no va a penalizar, le va a dar 1. Ahora, si la distancia del punto A al punto B es extremadamente grande, me va a penalizar. Luego tenemos AM. AM es el ángulo de asimetría. El ángulo de asimetría es la torsión. ¿Recordáis que os dije que la columna vertebral tan importante era evitar que hiciéramos una flexoextensión, evitar que se desplazara el núcleo del disco intervertebral manteniendo las vértebras rectas, como evitando la torsión? Si yo giro mi espalda tal que así, lo que estoy haciendo es torsionando. Pues este factor nos dice que si mis piernas están mirando en la misma dirección que mis ojos, es óptimo, es adecuado. Por lo tanto, me va a dar valor 1. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si mis piernas están mirando en esta dirección y mi tronco está mirando en esta dirección, aquí hay una torsión. Por lo tanto, va a penalizar. Va a dar un 0, algo. Cuanto más torsione, cuanto más gire, menor será el número. Si gira poquito será 0,8, si gira mucho será 0,5, si gira una barbaridad 0,3, ¿vale? Cuanto más gire, más bajito será el número. Y aquí lo mismo con el resto de factores de corrección. Cuanto más alejada esté la carga, más bajito es el número. Cuanta más altura, diferencia de altura haya, más bajito será el número. Y cuando sea ideal, siempre me va a dar 1. Esto es un truco. Este truco os lo doy para que si en algún momento alguno de estos factores de corrección os da más de 1, ¿qué significa? Si alguno de ellos os da un número superior a 1. Como bien dice Juan, os habéis equivocado. Está diciendo no, Juan está diciendo no. Si os da más de 1, algo mal habéis hecho. Nos hemos equivocado. ¿Vale? Exacto, lo estáis diciendo en el chat también. Araceli, María del Carmen, también. La clave es este truquillo, que siempre me va a tener que dar 1 o por debajo de 1. Luego tenemos la FM. La FM es la frecuencia. Aquí también es un dato muy coherente, muy lógico. ¿Qué me va a penalizar más? ¿Frecuencias altas o frecuencias bajas? Es decir, ¿qué me va a penalizar más? ¿Que tengo que hacer muchas manipulaciones por minuto o pocas manipulaciones por minuto? ¿Qué penalizará más? Las altas, muchas manipulaciones por minuto, correcto, lo estáis diciendo, exacto. Muchas. Uy, perdón, que estoy tocando ahora. Por lo tanto, si hago muy poquitas manipulaciones por minuto, por debajo o igual a 0,2, me penaliza 1. Nada, no me va a penalizar nada. Hay una tabla que luego os irá diciendo en función del número de levantamientos por minuto, cuál sería la penalización también en función de la exposición, del número de horas que estamos haciendo la tarea, porque evidentemente si hago una manipulación, hago muchas manipulaciones manuales de cargas en un minuto, pero esto lo hago una vez al día o media hora al día, no me va a penalizar lo mismo que estar haciéndolo durante 8 horas. Entonces, hay una tabla que ahora os la enseñaré que tiene en cuenta los tiempos de exposición, igual que tiene en cuenta el número de frecuencias por minuto.
Y por último, tenemos el último factor de corrección, que para mí es el más sencillo, que es el tipo de agarre. Cuanto mejor agarre tenga, ¿qué creéis? ¿Que penalizará más o menos? Si tiene buen agarre, ¿me penaliza más o me penaliza menos? Correcto, menos. Entonces, este factor de corrección me dice que si tengo un agarre óptimo, unos buenos asideros, me va a penalizar nada, me va a poner un 1. Por lo tanto, no va a afectar a la constante de carga que previamente hemos puesto, hemos identificado al principio. ¿Hasta aquí claro? ¿Más o menos? Ok, perfecto. Vale. Luego tenemos... Ay, perdón, he pasado. Ahora. Luego tenemos el índice de levantamiento compuesto. Lo que os he explicado es para una tarea. Y imaginémonos que, o una tarea simple, por eso se llama índice de levantamiento simple, porque imaginémonos que yo tengo que coger una caja que pesa 5 kilos y siempre es una caja de 5 kilos que cojo en el punto A y la dejo en el punto B. Es una cinta, tengo una cinta que me va alimentando cajas y la tengo que colocar en otra cinta que se lleva las cajas a otro sitio. O una calibradora que se lleva, vierte las cajas al punto B. Bueno, pues ahí siempre va a ser un índice de levantamiento simple, porque siempre es el mismo peso y siempre en los mismos planos y con la misma frecuencia, ahí no hay variaciones. Ahora, ¿qué ocurre si levanto o manipulo distintos pesos con distintas frecuencias y distintas características del entorno? Pues que ahí voy a tener que realizar un cálculo colectivo, por eso uso el índice de levantamiento compuesto o múltiple, lo podéis ver como múltiple o compuesto, es lo mismo. Si en documentación veis que pone múltiple, es lo mismo múltiple que compuesto. Bien, el índice de levantamiento compuesto mmm, realmente no es otra cosa más que un sumatorio de todos los índices de levantamiento de cada una de esas tareas que yo hago, aplicándole un incremento en función de la frecuencia. ¿Qué quiero decir esto? Si yo cogiera, imaginémonos que levanto 5 tipos de cajas, una que pesa 1 kilo, otra que pesa 2, otra que pesa, bueno, uno no, vamos a imaginarnos, una que pesa 4 kilos, otra que pesa 5, otra que pesa 6, 7 y 8 kilos. ¿De acuerdo? Lo lógico sería que yo calculara el índice de levantamiento para cada una de esas cajas y luego hiciera un sumatorio de todos esos índices y los dividiera por 5. En principio nos daría una media del índice de levantamiento, ¿no? De todas esas tareas. Pero ¿qué pasa? Que no es real, porque las frecuencias, si bien los factores de distancia vertical, horizontal, ángulo de asimetría, tipo de agarre, van a quedar bien representados, no va a quedar tan bien representada la frecuencia, porque imaginémonos que la caja de 5 kilos la levanto 80 cajas de 5 kilos y solo levanto una caja de 8 kilos. La ponderación no sería correcta, ¿verdad? No puedo valorar o baremar ese índice de levantamiento simple igual en un caso que en otro, porque evidentemente las frecuencias no son las mismas. Correcto, lo que dice Adrián, levantar 100 kilos no es lo mismo que levantar 2 veces 50. Exacto, exacto. En este caso no se nos va a dar el caso porque 50 no los vamos a levantar tampoco de una vez. Máximo, máximo, máximo tendríamos la constante de carga, que serían estos 23 kilos, o los 25, o los 20, o los 15, que nos marca la ISO 11228. Pero bueno, efectivamente es esto. ¿Cómo se calcula el índice de levantamiento compuesto? Veréis la fórmula aquí y diréis, vaya cacao, es más sencillo de lo que parece. Es el índice de levantamiento compuesto, básicamente, es el índice de levantamiento de la tarea 1. ¿Y por qué pone la tarea 1? Diréis, ¿por qué la 1 y no la 3 o la 4 o la X? La tarea 1 porque la tarea 1 va a ser siempre, vamos a identificar la tarea 1 como la que mayor índice de levantamiento tiene. Entonces siempre vamos a tener el índice de levantamiento de la tarea 1 más el sumatorio tenéis aquí de delta, que sería básicamente el acumulado, los incrementos, el sumatorio de esos incrementos de los índices de levantamiento eh, de todas las otras. Esto, ¿cómo se materializa este sumatorio, que sería la parte más complicada? Pues sería el índice de levantamiento de la tarea 2 con la F es la frecuencia. Por eso os he dicho que aquí lo que cambia es la frecuencia. El kit de la cuestión es la frecuencia. Es el índice de levantamiento de la tarea 2 con la frecuencia de la 1 más la 2 menos el índice de levantamiento de la tarea 2 con la frecuencia de la 1.
luego el índice de levantamiento de la 3, la uno, la 2, la 3, menos el de la 3 con la uno y la 2. Básicamente va a ser el índice de levantamiento de esa tarea con su frecuencia más las de las otras tareas, menos el índice de levantamiento de su tarea, eh, perdón, de las otras tareas menos la suya. Esto no hace falta que lo memoricéis, no hace falta que os calentéis la cabeza. Está la fórmula, cuando hagamos el caso práctico lo entenderéis mejor, os lo voy explicando punto por punto para que veáis cómo se calcula, pero básicamente es hacer el mismo ejercicio que hemos hecho arriba con el límite de peso recomendado, porque gracias al límite de peso recomendado calcularé el índice de levantamiento y ya tendré todos los índices de levantamiento. Lo único que aquí vamos a jugar con las frecuencias. Vamos a sumar frecuencias. Vamos a coger y decir, si me lo invento, si la tarea 1 tenía una frecuencia de 2 veces por minuto y la tarea 2 tiene una frecuencia de 3 veces por minuto, en esta parte de aquí abajo, ¿qué haría? Si la 1 tiene una frecuencia de 2 y la 2 tiene una frecuencia de 3, 2 más 3, 5. Pues usaría la frecuencia de 5 veces por minuto. Calcularía el índice de levantamiento de la tarea 2 con la frecuencia de 5 veces por minuto. Buena pregunta, Juan. Juan ya ha sido más práctico y ha dicho, bueno, pero ¿hay calculadores de LINS? Sí, sí hay calculadores de LINS. Tenéis, eh, tenéis calculadores que están en la página y también tenéis aplicaciones con el móvil. Si os descargáis, si ponéis en Android o iOS, ponéis eh, aplicaciones del instituto, os aparece una de ellas que es la de elevación y descenso. Y esa es esta ecuación, la ecuación iOS. Marina pregunta la frecuencia en que se mide, en veces por minuto, en número de cajas o de bultos o de cargas que yo levanto o que manipulo por minuto. Exacto. Ahora bien, os voy a dar una mala noticia, Juan, y es que los calculadores no los podéis usar ni en el TFM ni los podéis usar tampoco en el caso práctico. Es decir, los podéis usar para comprobar si lo habéis hecho bien. Eso sí lo podéis usar. Pero no me vale que en algún TFM, lamentablemente, me he visto que me pone el pantallazo del calculador del instituto y evidentemente no me vale porque no habéis hecho ningún ejercicio de cálculo, habéis metido los datos y el calculador te lo da. Y aquí ya veis que los cálculos matemáticos no son exactamente complicados, que es multiplicar y dividir. No, no estamos pidiendo cosas muy difíciles. Correcto, hay que desarrollar la fórmula. Exacto, exacto. Luego, en vuestro día a día, como técnicos de prevención, cuando estéis trabajando, no lo vais a hacer a mano en vuestra vida. Yo solo lo hago a mano dando clase. Yo en la práctica, en mi vida laboral, lo hago con calculadores de programas informáticos. Yo no uso ni el del instituto, uso otros programas informáticos que automáticamente te desarrollan el cálculo, pero es que ya te lo desarrollan todo. El índice de levantamiento compuesto no tienes que poner a hacer la suma de las frecuencias, automáticamente este calculador te lo saca todo. Entonces, esto en el máster lo vais a tener que hacer, evidentemente, para tener este conocimiento y saber de dónde viene, pero luego en vuestro día a día ya veréis que es mucho más sencillo. Pero tenemos que saber de dónde viene, igual que el ruido. El ruido, cuando tengáis que hacer el cálculo de ruido, el día de mañana no vais a estar haciendo el cálculo logarítmico que os está enseñando Gloria. Directamente meteréis el dato que os dé el sonómetro y a correr. No, no tiene más. Vale, Juan comenta si hay movimientos repetitivos por frecuencia, ¿se puede seguir aplicando este método? Son cosas distintas, Juan, muy buena pregunta. Aquí sería la manipulación manual de cargas. La manipulación manual de cargas que va a entrañar cualquier elevación, descenso, empuje o arrastre. En este caso, elevación y descenso. Empuje y arrastre lo voy a explicar después también. Pero si tenéis movimiento repetitivo, tendréis que hacer otra metodología distinta. Normalmente, si yo estoy levantando peso, aquí no voy a calcular movimiento repetitivo, solo manipulación manual de cargas. Movimiento repetitivo hago los cálculos con cargas más ligeras, normalmente, aunque una de las metodologías que os voy a explicar, que es el índice checklist OCRA, nos habla usa la escala de Borg para poder determinar la fuerza, o sea que también se tienen en cuenta. Ahora bien, normalmente, si estamos hablando de manipulación manual de cargas, nos centramos en elevación, descenso o empuje y arrastre, no en movimiento repetitivo. El movimiento repetitivo es más una tarea en la que en ese ciclo de repetición de más de una vez en ciclo que marca Silverstein, de más de una vez en ciclos de 30 segundos, pues
se ha producido este movimiento. Ok. Luego, en el examen tendremos cálculos de este tipo. Buena pregunta, Sonia. No, yo en el examen no os voy a pedir desarrollar casos prácticos ni hacer cálculos. Sí que os puedo preguntar, y os lo iba a decir antes de pasar a la siguiente slide, que de esta parte de aquí yo os podría preguntar en el examen estas dos líneas. Estas dos, a ver, esto de aquí. Esto sí que os lo podría preguntar en el examen. Os podría preguntar, pregunta, ¿cómo se calcula el índice de levantamiento en la ecuación Nayos? Como es el simple, no os voy a preguntar el compuesto, me tendréis que decir que el índice de levantamiento es el peso real manipulado entre el límite de peso recomendado y el límite de peso recomendado se calcula de la siguiente manera. Constante de carga por horizontal, por vertical, por diferencia vertical, por ángulo de asimetría, por frecuencia, por tipo de agarre. Ya está. Esa sería una posible pregunta extra. Es así, esto de aquí. Pero no os voy a poner un caso práctico en el que os diga si Manuel de 45 años, no, no, levanta tantos kilos, no, 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 no va a ir por ahí. Pero de ninguna de las metodologías, ¿eh? Ni de manipulación manual de cargas, ni de movimientos repetitivos, ni de posturas. Ok, vale. Pasamos a la siguiente slide. Ahora lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos factores de corrección que yo os he explicado a grosso modo. Os he dicho qué son. Ahora vamos a entrar en profundidad a ver cada uno de ellos. La constante de carga LC, como os he dicho antes, tiene un valor estándar de 23 kilos. Luego, la constante de carga yo no la tengo que tocar para nada. ¿Vale? Vale. Factor de distancia horizontal. Bien, el factor de distancia horizontal, si consigo dejar esto quieto, perdonad, ¿eh? El factor de distancia horizontal es justo lo que os he explicado. ¿Veis aquí el dibujito derecho de la slide? Este señor con la carga. Bien, el factor de distancia horizontal lo que va a determinar es que la carga esté pegada al cuerpo. Cuanto más alejada esté la carga, más penaliza. Cuanto más próxima esté la carga, menos penaliza. Bien, ¿cómo conseguimos esto? Pues este cálculo lo hacemos con la siguiente fórmula. HM, que es el factor de distancia horizontal, es igual a 25 entre H. Todas estas fórmulas que vamos a ver ahora, tanto de la HM, de la VM, de la DM, no tenéis que memorizarlas. La única que tendríais, a ver si esto va o no va, se me ha quedado pillado. ¿Qué pasa aquí? ¡Ey! Lo he colapsado. Vale. La única, a ver, perdón que comparto otra vez. La única que tendréis que aprender son estas dos de aquí. ¿Vale? El resto de las que os voy a preguntar no tenéis que aprenderlas. Bien, volvemos al HM. HM es 25 entre H. Bien, ¿qué es H? ¿Cómo calculo H? Muy fácil. H es la distancia. ¿Veis? Volvemos al dibujo que tenemos en la derecha. H va a ser la distancia que hay desde mi centro de gravedad, es decir, la línea imaginaria que me atraviesa todo el cuerpo en vertical, hasta el asidero donde están mis manos colocadas con la carga. Juan pregunta si estaría todo en la NTP 477. Sí, en la NTP 477 tenéis la ecuación Nayos que yo os voy a explicar. Luego, las ecuaciones Nayos con más factores de corrección, que son un poquito más extensas, ya en esta NTP no las tenéis. Pero el índice de levantamiento simple y compuesto lo tenéis en la 477. Juan, sí, exacto. Luego, la distancia que tendríamos sería, para calcular la H, sería el centro de gravedad, o dicho de otra manera, si queréis tener una pista mental, es el punto donde está mi codo, siempre y cuando mi codo esté pegado a mi tronco, ¿vale? Desde aquí hasta donde agarro la carga.
Es decir, desde mi cuerpo hasta la carga. ¿Entendéis, no? El plano horizontal. Evidentemente yo quiero saber cuán alejada está la carga. Cuanto más alejada, más trabajo me cuesta. Cuanto más cerca, menos trabajo me cuesta. Por lo tanto, yo lo que me interesa saber es esa distancia que hay desde mi cuerpo a el agarre de la carga con mis manos. Esto lo medimos en centímetros. Bien, ¿cómo lo calcularíamos? Muy fácil. Cogemos un metro y medimos desde el tronco hasta la posición de agarre o de destino de esta carga. Vamos a imaginar que la posición de agarre de la carga está a no sé, 50 centímetros. Pues 25 entre 50, ¿qué nos daría? Ay, perdón, lo he vuelto a mover. Ah, ahora, vale. 25 entre 50, como bien estáis comentando en el grupo, 0,5. Pues ya sé que el factor de corrección que tengo que poner aquí en la ecuación sería 23 por 0,5. Ya tenemos el primero. ¿Veis? No es nada complicado. 23 por 0,5. La ecuación tiene límites. ¿Cuáles son estos límites? Los límites los marca eh, para evitar que esos 23 kilos crezcan en número o para evitar valorar situaciones extremadamente desfavorables. Por eso pone dos cotas, un máximo y un mínimo en cada factor de corrección. ¿Cuál es el máximo y el mínimo? Pues el máximo y el mínimo es que, por ejemplo, en este factor de corrección, que es la distancia horizontal, eh, la metodología considera que por patrones antropométricos, la distancia óptima donde la carga está más pegada a nuestro cuerpo va a ser a 25 centímetros. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de 25 centímetros va a ser 1, porque si yo dividiera 25 por un número menor, me daría más de 1. Y eso nos daría un incremento del factor de la constante de carga que no lo queremos, que la metodología lo prohíbe, que hemos dicho que nunca puede ser superior a 1. Por lo tanto, si este valor 25 entre lo que sea me da por encima de 1, ya sé que me he equivocado, que como mucho puede ser 1. ¿Vale? Entonces, inferior a 25, 1. Le vamos a asignar valor 1. Y lo superior o todo lo que sea mayor a 63 centímetros le vamos a asignar 0, porque la metodología considera que 63 centímetros es una barbaridad, es una distancia tan grande que implicaría un riesgo inaceptable. Por lo tanto, directamente la metodología le da 0. ¿Y qué pasa si le damos 0? ¿Qué ocurre si la constante de carga, que es 23 kilos, la multiplico por 0? ¿Qué ocurre? Correcto, lo que decís, lo que dice Juan, lo que dice Araceli. Cero, cualquier número por cero es cero. Por lo tanto, se nos acaba el cálculo. Ya hemos terminado. No seguiríamos. Es un riesgo inaceptable. ¿Vale? Entonces, nos da cada factor de corrección va a tener dos limitaciones, una por arriba y otra por abajo. En este caso son 25, menor de 25 y 63. Una puntualización. No hace falta que lo estéis apuntando todo, ¿eh? No sé si lo estáis haciendo o no. Al margen de que la clase queda grabada, yo cuando hagamos las clases prácticas os voy a colgar en Canvas los supuestos prácticos que vamos a ver en clase y dentro de esos supuestos prácticos viene toda la información de metodología que os estoy explicando. Todas estas slides vienen metidas. Así que no hace falta que la apuntéis. Simplemente, si queréis apuntar por tener recordatorio y poder eh, sintetizarlo mejor, por mí perfecto, pero que no os volváis locos apuntando porque os lo voy a pasar todo el día que hagamos la sesión práctica. Nada, pues no hay problema. Os lo pasaré todo, la parte teórica de la metodología y ya luego el supuesto práctico que será el que veremos. Me alegro, bueno, me alegro, me alegro. No hay problema, no hay problema. Claro, es complicado, es complicado. Vale, por eso os lo he dicho, digo, antes de continuar os lo voy a decir, no vaya a ser que estéis haciendo trabajo doble y eso que os hagáis. Vale, la parte de distancia horizontal, ¿la tenéis clara? ¿Cómo se calcularía la división esta de 25 entre h? ¿Cómo se calcula la h? ¿Cómo sale? Genial.
Ok. Sí, Mohamed, lo puedo subir, no hay problema. Yo me lo apunto y os lo subo para que lo tengáis, sin problema, sin problema. De hecho, os va a venir bien tenerlo de cara a hacer el caso práctico, porque va a estar la teoría del caso práctico que vais a tener que hacer en la asignatura, que es de Snook and Sirielo. Así que yo os lo subiré para que lo tengáis, no os preocupéis. Eh, claro, claro, claro. Ok, pasamos al siguiente factor. Hemos visto horizontal, ahora vamos al factor de altura. El factor de altura es la VM y tenemos esta fórmula de aquí, que es 1 menos 0,003 por V menos 75. No tenéis que memorizar nada de esto, recuerdo. De aquí, de toda esta fórmula, ¿cuál es el único dato que tendría que sacar? ¿Qué dato numérico me falta aquí? Correcto, la V. La V es lo que me falta. Vale, ¿de dónde saco la V? Pues nos vamos otra vez al dibujito de la derecha. La V va a ser, ¿la veis aquí? La V va a ser la distancia que hay desde mi mano al suelo. Ya está. La distancia que hay desde donde yo estoy manipulando la carga hasta el suelo. Lo medimos en centímetros. En el caso práctico, evidentemente, toda esta información yo os la voy a dar escrita, os voy a decir. Son tantos centímetros. Tantos centímetros hay de la caja al suelo, del agarre, mejor dicho, al suelo. Toda esta información os la daré, pero si tenéis que estar haciendo una evaluación vosotros profesionalmente, se mide y ya está. Se mide con el metro dónde está depositada la caja que van a manipular y dónde está la ubicación en destino y ya está. Con este dato ya tendríais la V. Vale. ¿Cómo calculamos la VM? Pues despejamos esta fórmula, calculamos 1 menos 0,003 por V menos 75. Bien. El método, los autores del método consideraron que la condición óptima, igual que la condición óptima en horizontal eran 25 centímetros, que la condición óptima en vertical eran 75 centímetros. Por eso asigna V menos 75, porque 75 teóricamente es lo ideal, lo perfecto. 75 menos 75 es cero, cualquier número multiplicado hemos dicho que es cero, 0,003 por cero es cero, y 1 menos cero es uno. Por lo tanto, VM nos daría 1. Cualquier número que sea 75 exacto nos va a dar 1. Solucionado. ¿Cuáles serían las limitaciones de, de este método? Que os he dicho que este método tiene limitaciones. En este caso, la limitación la tendríamos por arriba, no por abajo, la tendríamos por arriba. ¿Cuál sería la limitación por arriba? 175 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el método entiende que si hay una altura de mi mano, perdón, del suelo al agarre superior a 175 es cero. ¿Por qué? ¿Qué creéis que se puede lesionar o qué parte de nuestro cuerpo se penaliza más si yo tengo que levantar una carga que está muy arriba? Correcto, Juan, los hombros. Exacto, justo los hombros. Este factor, sobre todo, se centra en los hombros, en la posibilidad de lesión o de daño en los hombros directamente. Entonces, cuanto más tenga que elevarme, más daño, más lesión voy a sufrir en los hombros o más penoso, más lesivo va a ser. Entonces, para evitar esto, entiende lo que bien ha dicho Juan, que más o menos una mesa tiene una altura de unos 75 centímetros y que todo lo que exceda de 175 centímetros, es decir, 1,75 m, va a ser una altura extremadamente grande. Esto se calculó en su momento con percentiles de población bajitos. Esto se ha reajustado con el tiempo en algunas metodologías, pero bueno, aquí nos vamos a seguir manteniendo con los 175. Muy buena pregunta, Marina. Marina dice que si estás utilizando una escalera o elevador, ¿cómo tienes en cuenta el cálculo si calculas desde el suelo? Muy buena pregunta, Marina. En este caso no calcularíamos desde el suelo, calcularíamos desde donde están nuestros pies. Yo os he dicho suelo, entendiendo que el suelo es donde están nuestros pies, pero el apunte de Marina es muy certero. Vamos a medir desde donde están nuestros pies a donde tengo la carga. Yo os he dicho suelo, entendiendo suelo, el suelo de la cota cero o el suelo de la plataforma de una escalera o de la plataforma de un elevador o de lo que sea. Entendemos el suelo donde apoyamos los pies. Entonces, el cálculo lo haremos siempre desde donde están apoyados nuestros pies a donde tengo las manos. Exacto. Bueno, lo ha puesto Juan debajo, que no había visto el chat. Sería el piso de la plataforma. Exacto. Exacto.
Vale. Si estamos hablando de valores altos, como este 175, ya directamente nos iríamos a cero y la metodología directamente nos diría, tiene que bajar la altura. ¿Cómo bajo la altura? Pues hay múltiples medidas, desde medidas muy costosas como fosos, es decir, hacer agujeros en el suelo con elevadores que vayan subiendo la carga con una fotocélula hasta la altura de mi plano óptimo de trabajo, que eso sería una maravilla, sería estupendo, pero esto es muy costoso y no se suele hacer, sobre todo si hay tareas variables en las que hay distintas posiciones y las ubicaciones varían significativamente, esto es muy difícil de hacer. Yo esto lo he visto en puestos, en índices de levantamiento simples sí que lo he visto mucho, y en procesos productivos muy, muy, muy estructurados, en los que no hay variaciones significativas. Eso sería lo ideal. Otra opción, lo que ha comentado Juan y ha comentado Marina, pues plataformas. Eh, Plataformas que me eleven mi altura para evitar esa elevación de los hombros. Pero tendríamos que bajar esta altura. Muelles aéreos también, como comenta Juan, correcto, esto también yo lo he visto mucho, los muelles aéreos. Es decir, elevaciones del plano de trabajo, de una manera o de otra. Esto ya es la ingeniería que nos permita el centro de trabajo y la inversión, evidentemente. Pero sería inaceptable más de 170. Eso sí que está. Vale. Bueno, lo tenéis claro, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el factor de altura, la VM? Más o menos, aquí solo tendríamos que sacar la V, que es esta. De momento hemos calculado la H y la V. Y ya está. Vale. Pasamos al siguiente. Pasamos al factor de desplazamiento vertical. Bueno, perdón. Me he saltado un punto muy importante, muy importante. Y este punto importante os va a servir tanto para la VM como para la DM. El valor, el resultado de V menos 75 vendrá dado en números absolutos. ¿Qué significa esto? En números positivos. Al método le da igual que el origen sea más alto que el destino o que el destino sea más bajo que el origen. Le da absolutamente igual. Le da igual. Al método lo que le importa es la distancia real que existe en el plano de trabajo. Le da igual que tú realmente la carga, en este caso en el plano vertical, la estés levantando muy por arriba o la estés bajando muy por abajo. Le da igual cuál es tu punto de origen. Si estás por encima de los 75 o por debajo de los 75. El método aquí, porque por abajo también es lesivo, por abajo también tenemos que ejercer un sobreesfuerzo. Podemos tener incorrecta higiene postural o daños de otra índole, principalmente las hernias discales que nos vendrían dadas por una incorrecta manipulación manual de cargas, por no flexionar las rodillas para cargas por debajo de los 75 centímetros. Entonces aquí también tendría un impacto potente. Os he hablado del hombro, pero también los discos intervertebrales tendrían un punto importante en este factor. Por lo tanto, me va a dar igual que sea por arriba que por abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos a poner ejemplos prácticos para entenderlo mejor. Esto que tenéis aquí, la mano está a 75 centímetros. Genial. Vamos a imaginar que la carga en origen está aquí abajo. Está aquí arriba. Está a 85 centímetros. 85 menos 75, ¿cuánto es? Correcto, Juan, hay que quitarle el signo, básicamente. 10, vale, perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora bien, eh, vamos a imaginar que la carga está aquí abajo, está a 65. 65 menos 75, qué número nos da? Muy bien, muy bien. Correcto, es menos 10, pero ¿qué tendríamos que hacer? Pero el valor absoluto sería 10. Correcto, muy bien, José, exacto. Totalmente. Sería menos 10, pero yo, para evitar que pierda sentido el cálculo, le tengo que quitar el signo negativo. Lo hacemos absoluto, lo ponemos en positivo. 10, ¿vale? Esto nos ha quedado claro, ¿no? Que me da igual que me dé positivo o negativo, el número tiene que ser en positivo, tiene que ser un número absoluto, valor absoluto. Vale, pasamos a el factor de m. El factor de m, para el cálculo también necesitamos un número absoluto y también va a dar igual que nos dé positivo o negativo, lo vamos a poner en un valor absoluto. Bien, ¿qué es el factor de desplazamiento vertical? El factor de desplazamiento vertical es la diferencia de altura entre el punto de origen y el punto de destino. Hemos dicho antes, puede ser que me dé la casualidad que yo coja la caja en el punto A y la deje en el punto E y estén los dos a la misma altura
o más o menos a la misma altura. Pero lo normal es que las alturas varíen. ¿Qué calcula este factor de corrección? La diferencia de variación de alturas desde el punto en el que cojo la carga y la dejo. ¿Qué me va a penalizar más? Pues cuanta más diferencia haya, porque va a tener que ser mayor el recorrido de desplazamiento del punto A al punto B. Es lógico también. ¿Cómo calculamos esto? Con la fórmula que tenéis aquí abajo. dm es igual a 0,82 más 4,5 entre d. De esta fórmula, ¿cuál es el único factor que me falta por sacar? La D, evidentemente, correcto. ¿Y la D qué es? La D es V origen menos V destino. ¿Recordamos que era la V? La V era la distancia que había desde mi mano hasta el punto de apoyo de mis pies, o el suelo, o el piso, ¿vale? Entonces, calculo esa altura, perdón, esa altura de origen menos la altura de destino. Insisto, me da igual que la de origen sea más pequeña o más alta que la de destino. Al final lo voy a convertir en un valor absoluto, va a ser un número igual. Volvemos al ejemplo de antes. Vamos a imaginar que la altura de origen es 60 y la de destino 70. Pues 60 menos 70 menos 10. Vamos a imaginar que es al revés, que es 70 en origen y 60 en destino. Pues 70 menos 60 son 10, me da igual. Aquí lo que busca el método es saber qué diferencia hay. Me da igual que la diferencia sea por arriba o sea por abajo. Lo importante es el desplazamiento que yo voy a tener que hacer, tanto por arriba como por abajo, ese desplazamiento. ¿Vale? Más o menos lo tenemos. Ok, bien. Pasamos a la última parte de este factor de corrección, del desplazamiento vertical, los límites. Cualquier factor que sea, perdón, cualquier resultado de D, es decir, origen menos destino, que sea inferior a 25, lo va a dar la metodología como 1. ¿Por qué? Porque la metodología considera que una diferencia menor de 25 centímetros es tan pequeñita que es despreciable y que por lo tanto no debe de penalizar. Es asumible. Una diferencia del plano A al plano B de 25 centímetros. Está bien. 25 menos de 25, 1. Ahora, eh, también tenemos copado la diferencia del plano A al plano B por la altura. Y es muy coherente con el punto que hemos visto antes, con el factor anterior, porque es también 175. ¿Qué entiende la metodología? Que cualquier diferencia del plano A al plano B mayor a 175 va a ser cero. Porque si ya hemos copado la altura en 175, por muy bajita que yo coja la caja y muy alta que esté la otra, nunca va a poder ser superior a 175 si ya en el punto anterior he limitado a 175 la altura máxima. Entonces, si nos diera 175 de diferencia de plano, no vamos a llegar ni a este punto, porque en el punto anterior ya nos habrá dado 175 y habremos dicho, fin, aquí hemos terminado. Pero bueno, en este punto nos ocurriría exactamente lo mismo. Si no me decís nada, yo paso al siguiente, ¿vale? Sigo. Factor del ángulo de asimetría. Es justo lo que os he comentado de la orientación, de mirar al frente y mirar al frente y que mis piernas, mis pies, estén orientados en la misma dirección que mi tronco, que todo mi cuerpo esté totalmente alineado, que no haya torsión. Si está en esas óptimas condiciones, el ángulo de asimetría va a ser 1, porque va a ser 0 grados de desviación del ángulo de asimetría. Por lo tanto, 0 por 0,0032 es 0 y 1 menos 0 es 1. Perfecto. Ahora, este punto también limita un ángulo excesivo para evitar una torsión brutal. ¿Y en qué ángulo lo limita? En 135 grados, que ya es AUPA 135 grados, que ya es un rango bastante generoso el método que da estos 135. Entonces, si hay una torsión de 135, que es una torsión bastante importante, directamente el método nos dice que es cero. ¿Habéis entendido cómo se calcula? Lo tenéis aquí en este dibujito, cómo se calcularía el ángulo. Que aquí el ángulo os lo daría yo también, no tenéis que calcularlo. Y en el día a día, como técnicos de prevención, tampoco tendréis que calcular el ángulo. Directamente cuando grabéis, los programas informáticos os dan la angulación de la apertura. Pero bueno, si lo quisierais calcular a mano, es tan fácil como ver que mis piernas están aquí y tengo que calcular el ángulo que hay de posición de mi pierna a mi tronco. ¿Vale? Hago
este ángulo. Este ángulo que yo calculo aquí va a ser el ángulo que voy a tener que poner en la fórmula AM. ¿Dudas? Ok, pues continuamos. Pasamos al factor de frecuencia. El factor de frecuencia no hay que hacer cálculos, es una tabla. Bien, ¿cómo calculamos el factor de frecuencia? Con esta tablita de aquí. Aquí hay una errata que me he dado cuenta antes de la clase y no me ha dado tiempo a cambiar la tabla, pero básicamente es que para exposiciones cortas nos dice que es de 1 a 2 horas. No es correcto. Exposiciones cortas es inferiores o iguales a 1 hora. Pues si no, no tendría sentido. Si yo, cuando hablamos de exposición corta, estamos hablando de tiempo que esté manipulando. Si yo manipulo menos o igual a 1 hora, estoy en esta parte de la tabla. Si manipulo más de 1 hora hasta 2 horas en esta parte de la tabla y más de 2 horas, de 2 a 8 horas, estoy en esta parte de la tabla que suele ser la más común, con la que yo trabajo siempre normalmente, es la última parte de la tabla que es la más lesiva. Pero bueno, se pueden dar las otras y realmente se hacen manipulaciones puntuales, de 1 a 2 horas o incluso de 1 hora o menos. Esta tabla, por una parte tenemos esta exposición y por otra parte tenemos la frecuencia. Imaginémonos que yo os digo, hay un trabajador que realiza 5 levantamientos por minuto. 5 levantamientos por minuto. ¿Dónde me iría? Y lo hace durante 6 horas. 5 levantamientos por minuto, 6 horas. ¿Qué valor me daría? Independientemente de la V, porque estoy viendo que da el mismo valor. Correcto, Azucena, 0,35, correcto, Laura. Exacto, Araceli, Alejandro, Marina, habéis puesto todos. Correcto, 0,35. Aquí nos marca otro patrón, otro parámetro, que es la V, que la V es la que hemos calculado antes, si la V es inferior a 75 o superior o igual a 75. Pero aquí realmente, eh, si veis, los valores son los mismos en esta parte de la tabla. Luego hay otras partes en las que hay variaciones, pero esta parte de la tabla es el mismo, así que realmente no, no nos afecta mucho la V. Y por último tenemos la calidad de agarre o el tipo de agarre. Esto me lo va a dar el enunciado, pero si no tuviéramos el enunciado y estuviéramos analizando un caso práctico real nosotros, pues aquí tenéis qué significa cada cosa. El agarre bueno es caja con diseño óptimo, con asas o huecos perforados, también para el diseño óptimo. Elementos sueltos que se pueden coger con facilidad. Ah, claro, Araceli, la V, mira, la V es eh, esta parte de aquí, la distancia que hay de mi mano a los pies. Que la V la hemos calculado previamente para dos factores de corrección, para la VM, que es la altura, y para la DM, que es el desplazamiento vertical. Es la misma V, no es otra, es la misma. Exacto, exacto. Ah, sí, la errata de la tabla lo tenéis de todas formas. Lo he puesto yo aquí. ¿Veis que he puesto aquí un asterisco? He puesto corta, menor o igual a 1 hora. Lo he puesto aquí para que se tenga en cuenta. La errata es aquí, que en corta pone de 1 a 2 horas, pero realmente en corta la exposición es igual o menor a 1 hora, o menor o igual a 1 hora. No hay problema. Vale, aquí en bueno, ya lo he comentado, regular pues es un agarre que tiene un diseño óptimo, pero las asas o los puntos de agarre son mejorables o directamente carece de esas asas, pero tiene la posibilidad de manipular la carga haciendo un ángulo de 90 grados. Es un agarre regular y el malo directamente es el que tiene un diseño inadecuado con piezas irregulares, difíciles de coger, con bordes afilados, aristas o muy voluminosos o que se deforman incluso, tipo un saco. Entonces, identificado cuál es el tipo de agarre que tiene esa carga que yo estoy manipulando, me voy a la última tablita, que es esta que tenéis aquí. Agarre bueno, regular o malo. La V, la misma V que hemos visto en la tabla anterior y que hemos visto en los anteriores factores de corrección, pues si la V es menor de 75 centímetros, a esta parte a esta columna, y si es mayor o igual a 75 centímetros, a esta otra parte de la columna.
y cojo este factor de corrección que me dé. Evidentemente, si el agarre es bueno, es 1, porque es bueno, perfecto. Si el agarre es regular, aquí varía la V, varía la distancia. Si evidentemente es mayor o igual a 75, el agarre va a ser 1, pero si es menor a 75 va a ser 95 y con el malo exactamente, bueno, no hay variación de V, pero sí que tenemos una desviación. Vale, con todos estos datos que hemos visto, que hemos calculado, sacamos el límite de peso recomendado, el 23 por lo que me haya dado cada uno de ellos. Vamos a imaginar que ha sido 23 por 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a imaginar que está todo perfectísimo, que está a 25 centímetros del cuerpo, que el sitio donde lo cojo y lo dejo está a 75 centímetros de altura exactamente, que no hay ángulo de asimetría, que la frecuencia es la más baja de todas, un 0,2, y que el tipo de agarre es extraordinario, es decir, todo 1. ¿Cuál va a ser el resultado? Si es 23 por 1, 1, 1, 1, 1, 1, pues evidentemente 23. Ok, ahora vamos a suponer que la carga que yo estaba manipulando pesaba 25 kilos, ¿vale? Bien, ¿cómo calcularíamos el índice de levantamiento? La carga que yo estaba perdón, manipulando, o la carga que el peso real que se está manipulando en ese momento son 25 kilos. Y el límite de peso recomendado hemos dicho que nos da 23. ¿Cuál sería el índice de levantamiento? ¿Qué resultado nos daría? Ay, que me lo estaba exponiendo, perdón. Estaba yo aquí. Perdón, 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 perdón. A ver, es que me va a faltar el chat. Ah, vale, ahora, vale, 23, vale, 0,92, no. No, porque José es al revés. Yo creo que José has dividido 23 entre 25, y es al revés, 25 entre 23. Juan, si lo ha puesto bien, 1,08, 1,08, 1,08, 1,086. Correcto, 25 entre 23, como dice Azucena, que es 1,08. Exacto, José. Justo. Exacto. 1,08. Vale, quedémonos con el 1,08. No nos olvidemos. ¿Qué significa 1,08? Yo he sacado el índice de levantamiento que es 1,08. ¿Qué significa 1,08? Pues nos vamos a a la parte final y nos dice que hay tres niveles de riesgo. Si el índice de levantamiento es menor a 1, riesgo admisible. Es coherente. Si yo divido 23 entre 23, me va a dar 1. Entonces, si es inferior a 1, significa que estoy todavía por debajo del límite de peso. Riesgo admisible o riesgo aceptable. Si estamos en un índice que está entre 1 y 3, hablaríamos de un riesgo relevante o un riesgo moderado. Y si estamos ante un índice de levantamiento con un nivel 3, nos encontraríamos ante un riesgo inaceptable, un riesgo elevado. Eh, Aquí tenéis la actuación requerida en cada uno de ellos. En el riesgo admisible o aceptable, en principio, no se requieren de acciones obligatorias. En el riesgo relevante o riesgo moderado, mmm, te requieren de acciones, pero hay cierto margen de maniobra. Y en el riesgo inaceptable se requieren de acciones inmediatas. ¿Vale? Nosotros que hemos hecho el cálculo con un peso, un límite de peso recomendado de 23 y un peso real manipulado de 25 que nos ha dado 1,08, ¿en qué nivel de riesgo estaríamos? Correcto, estaríamos en un nivel de riesgo relevante. ¿Qué significa esto? Que estamos en 25 kilos, que es un poquito más de 23, estamos por encima del peso máximo, pero no estamos muy pasados, no estamos doblándolo o triplicando ese peso. Entonces estamos en un punto intermedio.
Bueno, al ser relevante no son inmediatas, son medidas que se tienen que implementar. Evidentemente es obligatorio implementar medidas, pero no son inmediatas como ocurriría con el riesgo inaceptable. Si el índice de levantamiento nos hubiera dado 3, por ejemplo, o más de 3, ahí sí. Sí, bueno, esto lo podéis estructurar luego en la planificación, que podéis determinar que la prioridad se asocia en el riesgo admisible. Bueno, esto ya lo podéis marcar vosotros sin ningún tipo de problema. Podemos marcar que el admisible es de 6 meses a un año, que el relevante es de 3 a 6 meses de 1 a 3 meses o incluso 6 meses y que el riesgo inaceptable es inmediato, de actuación inmediata. Esto se puede ponderar sin ningún tipo de problema. ¿Dudas con el índice de levantamiento? ¿Os ha quedado alguna duda? Genial. Perfecto. Pues cuando hagamos un caso práctico todavía lo vais a ver gráficamente mejor. Vale, sobre todo el compuesto, que el compuesto puede ser algo más complicado con las frecuencias, básicamente. La definición. ¿De qué, Araceli? Perdona, ¿qué definición? Del índice de levantamiento. El índice de levantamiento es el límite de peso, perdón, el peso real manipulado entre el límite de peso recomendado. De todas formas, no os preocupéis demasiado, que todo esto yo lo pasaré, os lo pasaré, ¿eh? Ok, pasamos a las tablas de Snook-Sirielo. El caso práctico que vais a tener que hacer yo lo diré, el caso práctico que vais a tener que desarrollar en la asignatura es de la tabla de Snook-Sirielo. Es de empuje y arrastre, no es de elevación y descenso. El caso práctico que había hace unas cuantas ediciones atrás era de elevación y descenso, pero lo cambié hace muy poquito y ahora es de elevación y descenso. Entonces, hemos dicho que, perdón, empuje y arrastre. Elevación y descenso lo calcularíamos con manipulación manual de cargas, pero el caso práctico que tenéis, que es de empuje y arrastre, lo tendríamos que calcular con las tablas de Snook and Sirielo. Hay dos opciones. Calcularlo con las tablas de Snook and Sirielo, que es la que yo pido que lo calculéis con estas tablas, o calcularlo con la NTP 1212, que la voy a explicar también, pero que por el tipo de formulación creo que os va a resultar más compleja, más complicada, y vamos a quitaros problemas que ya suficientes complicaciones tendréis como para incrementarlas con la metodología. Yo os pediré que la hagáis con las tablas de Snook and Sirielo, no con la ecuación de Liberty Mutual de la NTP 1212. Bien, ¿cómo funcionan las tablas de Snook and Sirielo? Bien, las tablas de Snook and Sirielo, a diferencia, como ya os he dicho, de la ecuación Nayo, son de empuje y arrastre. Entendemos qué es empuje y arrastre, ¿no? Empuje y arrastre. Arrastrar, empujar. Ese es el primer punto que tenemos que tener clarísimo cuando vayamos a hacer una evaluación y veamos que una persona está cogiendo una transpaleta y lo que hace es empujarla o arrastrarla. Bien, una vez que tenemos claro esto, pasamos al análisis de empuje, arrastre o transporte, que sería la opción que nos daría Snook and Sirielo. Nos vamos a centrar en empuje y arrastre. Bien, la metodología. La metodología tiene 5 variables importantes. Una preguntita. ¿Tenéis clase ahora después? Vale, tenéis clase, ¿no? Venga, pues para que me dé tiempo, es que si no, no me va a dar tiempo a continuar, pero os dejo 3 minutitos, ¿vale? Y más que nada para acabar, o preferís que acabemos 5 minutos antes la clase o 10 minutos antes, si me da tiempo, lo que me digáis. ¿Seguimos? Venga, venga, genial, acabamos antes. Porfa, si no os digo nada -10, escribidme en el chat, ¿vale? Que yo me arranco y no paro. Venga, vamos allá. 5 variables tenemos en las tablas de Snook and Sirielo. Os las podría preguntar en el examen, las variables, no desarrollarlas, no explicarme los metros, los cálculos numéricos, no, 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 solo citarlas. Y vamos a ver cuáles son y las vais a entender súper rápido. De hecho,
igual ya la memorizáis ahora de tanto repetirlas. 5 variables. Frecuencia de transporte, que esto es igual que en NIOS, ¿os acordáis? Que analizábamos la frecuencia. Frecuencia, la frecuencia con la que yo empujo o arrastro la carretilla o el carro. Distancia de transporte del punto A al punto B, qué distancia hay, cuántos metros hay, con cuántos metros empujo o arrastro ese palet. Altura vertical del asidero a la que yo empujo o arrastro, a qué altura está el agarre de la transpaleta o el agarre del carro, de mis manos, a qué altura está del suelo. Esta sería como la V que vimos en NIOS. O sea que no vamos a ver factores extremadamente complicados, se repiten un poco. Frecuencia, distancia de transporte, altura de la carga, sexo del trabajador, si es hombre o mujer, ya está, y porcentaje de población. Esta es la única variable que difiere de las que hemos visto en la ecuación NIOS. Aquí vemos muchas menos que en la ecuación NIOS, pero es la única variable que difiere y es el percentil poblacional, el porcentaje de población. Si estamos en el cálculo de la protección del 90% de la población, del 75, el 50, el 25, el 10. Ahora entenderéis para qué el percentil. El percentil es para determinar el nivel de riesgo. Igual que en el índice de levantamiento tenemos el índice de levantamiento para saber si está en la horquilla del 1 al 3, para saber en cuál de esos 3 niveles está. Aquí igual, que está en 3 niveles en la ecuación NIOS pura, pero si por ejemplo veis la revisada de la ISO 11228 hay 5 niveles. Pero bueno, nos vamos a quedar con los 3 niveles para no liarnos. Vale, volvemos a repetir las variables. Frecuencia, distancia de transporte, altura vertical, sexo y porcentaje de población. Si os preguntara en el examen cuáles son las variables de Snook-Ciriello, me tenéis que decir eso que os acabo de decir. Esas 5 variables. Ahora, vamos a ver cuáles son esas variables. Vamos a profundizar en ellas y a entenderlas. Bien, la frecuencia de transporte es el rango que hay de transporte y el método de Snook-Ciriello lo valora desde 6 segundos a 8 horas, o sea que hay un abanico bastante amplio. Quiero deciros una cosa, este método se fundamenta en tablas, por lo tanto tenemos valores fijos. Hay valores intermedios que no tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente tengamos que interpolar. ¿Recordáis? En ruido lo habéis visto con Gloria. ¿Recordáis la interpolación en ruido? Cuando estás calculando la incertidumbre, la U pequeñita, la U1 pequeñita, y para continuar, te tienes que ir a una tabla y en esa tabla tienes la U1, pero a veces la U1 no coincide con el valor de referencia que aparece en la tabla y tienes que hacer interpolación. No sé si os acordáis de haber visto esto con Gloria. Sí, vale, pues es exactamente eso, pero con otra tabla. En lugar de la tabla de la incertidumbre, pues tenemos una tabla que es la de Snook-Ciriello. Pero es el mismo sistema, exactamente el mismo. Yo lo voy a explicar aquí de todas maneras. Bien, la frecuencia la tenemos clara. Distancia de transporte, pues es la distancia a la que yo transporto esa carga, la empujo o la arrastro, que puede ir desde 2,1 metros a 61 metros para empuje y arrastre. Luego tenemos la altura vertical de empuje y arrastre de la carga, que puede ir, dependiendo de si es hombre o mujer, desde 144, 95, 64 centímetros en hombres, 135, 89 y 57 en mujeres. Y luego tenemos sexo del trabajador, que evidentemente mujer u hombre, y porcentaje de la población que va a variar en función del 90, 75, 50, 25 y 10. Muy importante. Ahora, para que lo entendamos todos, os voy a poner la tabla para que veáis la tabla y digáis, ah, vale, así es como se saca. Bien, muy importante, cuando los valores reales de frecuencia o distancia o de altura, cualquier valor de la tabla no coinciden, tenemos que hacer lo que os he dicho, la interpolación. También, eh, para empuje y arrastre se analizan las fuerzas iniciales y sostenidas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo en la tabla una parte que es fuerza inicial y otra parte en la tabla que es sostenida. La fuerza inicial es la fuerza con la que empiezo el movimiento y la sostenida es la fuerza que ejerzo cuando ya hay una inercia de movimiento. Pregunta, ¿cuál creéis que me cuesta más trabajo, la inicial o la sostenida? ¿En cuál tengo que imprimir más fuerza?
En la inicial, estamos todos de acuerdo, correcto. Por lo tanto, las tablas van a dar un valor distinto en la inicial que en la sostenida y de hecho lo valoramos de forma distinta precisamente por esto. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de un centro de trabajo, cogemos una cosa que se llama el dinamómetro. El dinamómetro es un aparatito que tiene una chapita o un gancho. Le das lo mueves con la rosca y le pones la chapita o el gancho. Si quieres medir empuje, le dejas la chapita y entonces coges el dinamómetro y con el dinamómetro empujas. Si quieres medir arrastre, le pones el ganchito y tiras con él. Y el aparato te dice en newtons o en kilogramos fuerza o en kilopondios, me da igual la unidad, me dice cuál es la fuerza que yo estoy imprimiendo. Pensemos que a diferencia de elevación y descenso, donde era tan importante el peso de la carga, fíjate si era importante que era la constante de carga, era el punto de partida, el peso de la carga. Aquí nos da igual el peso de la carga, aquí me da igual si el palé pesa 150 kilos u 80 kilos. Aquí lo que me importa es la fuerza que tengo que ejercer para mover ese palé. Por eso lo valora en newtons o kilogramos fuerza o kilopondios. Aquí realmente sí que analizamos el peso, que históricamente siempre decimos el peso, lo que pesa. ¿Qué pesas tú? Pues yo peso 80 kilos. Pues 80 kilos realmente no es el peso. Uno tiene la masa y tiene el peso. Pero bueno, no nos vamos a liar con conceptos físicos. Entendemos cómo funciona. Tenemos un dinamómetro. Si yo mido con el dinamómetro, me dará un valor. 18 kilogramos fuerza, 18 kilopondios o 200x newtons. ¿Vale? Ese es el valor. ¿Qué hago yo con ese valor que acabo de medir? Pues me voy a estas tablitas de aquí. Creo que hay alrededor de 11 tablas, si no recuerdo mal. Me voy a estas tablas que tenéis aquí. Bien. A ver, aquí. Vale, estas tablas que tenéis aquí. Esta tabla, si os dais cuenta, pone aquí hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si el enunciado me dice una chica realiza un empuje de X kilo, bla, 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 ¿esta tabla la puedo usar? ¿Me vale esta tabla? Correcto, esta tabla no me vale. Correcto, no me vale esta tabla. Exacto. Es muy importante que no os equivoquéis con la tabla. He visto muchos casos prácticos de compañeros que han desarrollado el cálculo bien, pero han cogido una tabla que no es la correcta y el resultado es erróneo. Eso está mal. Por muy bien que hayas hecho el cálculo, yo te daré algo de valoración quizá, pero es que no te puedo, es que realmente es un cero, porque a mí lo que me importa como técnico es que el resultado sea correcto. Que los cálculos estén bien es importante para saber que sabes calcular, pero es que lo importante es el resultado y está en las tablas. Entonces, no podemos equivocarnos con la tabla. Identificad bien la tabla, leed bien el enunciado, ved si es hombre o mujer, ved la distancia que tiene que recorrer. Estos son puntos importantes. Ved si es empuje o arrastre y ved también si es inicial o sostenida. Entonces, todo eso tenéis que prestar mucha atención a la hora de buscar cuál es el límite de peso recomendado. ¿Cómo obtengo el límite de peso recomendado? O la fuerza máxima aceptable, lo podréis ver de las dos formas identificado. Bien, lo saco de aquí, de esta tabla. Pero lo primero tengo que saber qué tabla es. Primero, miro aquí arriba. Fuerza máxima aceptable en kilogramos fuerza para empuje. Lo que quiere decir que si en el enunciado me dicen que arrastra la carga, tampoco me vale esta tabla. Esta tabla es para empuje, para hombres, para una distancia de 2,1 metros. Imagínate que me dice que esta persona mueve 61 metros la carga. Tampoco me vale esta tabla. Entonces, ojo al enunciado. Verificad, vais a tener todas las tablas. Yo os adjuntaré las tablas. Verificad que sea la tabla correcta. Miradlo bien el enunciado. 2,1 metros, ¿vale? Y empuje. Bien. Fuerza inicial y fuerza de sustentación o sostenida. La fuerza inicial, la primaria, la de sustentación, la posterior. Cuando yo os dé el dato con el dinamómetro, el resultado que me ha dado el aparatito, será de fuerza inicial o sostenida. Tengo que saber cuál de las dos busco, la de arriba o la de abajo, la inicial o la sostenida. Bien. Vamos a hacer un supuesto práctico para que entendamos cómo funciona esta tabla. Venga, a ver si me sabéis sacar el dato. Bien, un hombre empuja una carga durante 2,1 metros con una frecuencia de una vez por minuto,
de una vez por minuto a una altura de agarre de 144 centímetros. ¿Cuál sería el percentil 90 o cuál sería el riesgo aceptable, que es lo mismo que el percentil 90, del peso máximo aceptable? ¿Cuál sería en el percentil 90? Hemos dicho hombre, hemos dicho 2,1 metros, hemos dicho, a ver si me lo estáis poniendo, 25, correcto, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. 25. Repasamos, hemos dicho empuje, hombre, 2,1, o sea que estamos en la tabla correcta, bien. Pasamos. Frecuencia, aquí la tenéis. 6 segundos, 12 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5, 30. Hemos dicho un minuto, vale, un minuto. Altura de agarre la tenéis aquí, en esta columna. 144. Pues ya sé que me estoy moviendo en esta franja. Vale, 144. Y me voy al percentil 90 porque os estoy pidiendo, y por eso os he dicho que luego os explicaré los percentiles. Os estoy pidiendo en la masa máxima aceptable, o lo que es lo mismo, la tope para que esté en un riesgo aceptable, que no tenga riesgo. Y eso me lo va a dar el percentil 90. ¿Vale? El percentil 90. Siempre voy a tener que buscar aquí, 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 aquí o aquí, en el 90. Bien, pues 144, un minuto, en el percentil 90, efectivamente, como bien me habéis dicho, son 25 kilos. ¿Esto qué significa? Que 25 kilos sería el peso máximo o la masa máxima aceptable que esta persona podría tener, debería aparecer en la pantallita del dinamómetro. Como máximo 25. Si está por encima de 25, como dicen los niños pequeños, guau, 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 no nos vale. No estamos ante un riesgo aceptable. Luego tendremos que calcular percentiles más bajos. Si os dais cuenta, el percentil 90 nos da un peso más restrictivo que el percentil 75, el 50 más restrictivo que el 75, el 25 más restrictivo aún y el 10 súper poco restrictivo. Es decir, que cuanto menor es el percentil, menos restricción da de peso, o sea, más abanico de posibilidades me da. Evidentemente, yo lo que quiero es que se ajuste al percentil 90, que esté limitado, que sea el riesgo aceptable. Nos da 25, ¿vale? Y pasamos a la siguiente tabla. Si nos encontramos en el percentil 90, estamos ante un riesgo aceptable. Si estamos entre el 90 y el 75, en un riesgo mejorable. Y si estamos por debajo del 75, estamos ante un riesgo inaceptable. Por eso, si yo, vamos a suponer que el aparatito, el dinamómetro, cuando yo he realizado la medición de empuje, me ha dado el resultado de 28. Y hemos dicho que 25 es el límite de peso. ¿28 dónde está? ¿Entre qué percentiles está 28? ¿Entre qué dos percentiles está? Muy bien, Azucena. Muy bien, Juan. Correcto, Alejandro. Entre el 90 y el 75. Correcto. Está entre esos dos percentiles. ¿Y eso qué nivel de riesgo es? Aquí pone tarea mejorable, pero es moderado. Un nivel de riesgo moderado. O tarea mejorable. Me da igual que lo identifiquemos de una manera o de otra. ¿Vale? ¿Entendéis cómo funciona el método de evaluación de las tablas de Snook and Sirielo? Vale. Ok. Esta sería la parte fácil, porque es la parte de tengo el dato exacto. Ahora, ¿qué pasa si la altura, por ejemplo, no es 144 y es 100? ¿Qué pasa si la altura es 100? Ostras, esto es una tabla, no está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la interpolación que os he dicho. Para hacer la interpolación, correcto, Rocío, para hacer la interpolación nos vamos a la slide anterior y lo tenemos aquí. ¿Cómo interpolaría? Pues de la siguiente manera. Consideramos la letra D de Dinamarca minúscula, la D, el factor de distancia real, la que tenemos real. La D1, la que está por debajo, la D2, la que está por arriba. La P1 es el peso relacionado con la distancia 1 y la P2 el peso relacionado con la distancia 2. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Bien, vamos a imaginar
¿Qué tenemos? El ejemplo que os he puesto antes. No, no vayamos lejos. Venga. Vamos a imaginar que estamos a una altura de 100 centímetros. A ver si me deja a mí aquí hacerlo. Voy a copiar aquí, es que... Dadme un segundito. Luego aquí así lo tenéis en esta tabla y es mucho más visual. Vale, lo tenemos aquí. Amplío otra vez. Venga. Vamos a ver cómo lo haríamos. Venga. Tenemos aquí la interpolación. Y vamos a suponer que aquí en lugar de tener 144 o 95, da la casualidad de que tenemos exactamente 100 centímetros de altura. El asidero está a 100 centímetros. ¿Cómo lo calcularíamos? Hemos dicho que la D es la altura real, los 100 centímetros. A ver si me deja escribir aquí. Vale, deja meter texto. Vamos a suponer que la altura real son 100. Vale. 100 estaría aquí en medio, ¿verdad? Estaría aquí en medio, entre 144 y 95. Entonces tenemos la D, que es 100. La D1 hemos dicho que es la que está por debajo de la real. ¿Cuál sería la D que está por debajo de 100? La D1. Correcto, Marina, 95. Y la que está por encima de 100, la D2, ¿cuál sería? Correcto, 144. Luego ya tenemos la primera parte de la fórmula. A ver si me deja escribirlo aquí. Diríamos que P es igual a... Vamos a obviar esto de momento. A ver si me deja meter los corchetes. Espera, va a hacer más fácil. Tendríamos que la D hemos dicho que son 100. La D1 hemos dicho que ¿cuánto sería la D1? Muy bien, 95. La D2, ¿cuánto sería? Muy bien, 144. Y otra vez la D1, 95. Vale, ahora nos faltaría solo calcular el peso. Teniendo en cuenta que la D, la D es 100 y tenemos la D1 y la D2, que la D1 es la que está por abajo y la D2 la que está por arriba, el peso 1 va a ser el peso de la D1 y el peso 2 va a ser el peso de la D2. ¿Qué quiere decir esto? Que si la D1 es 95, el peso de la D1 para el percentil 90, ¿cuál sería? En un minuto. Correcto, 26. Entonces tendríamos que la P1 es 26, 26, 26. ¿Y la P2 cuál sería? Correcto, 25. ¿Veis de dónde sale la P2? La P2 es el peso de la D2. Como la D2 era 144, en el percentil 90 para un minuto me voy aquí, son 25. Exacto, y serían 25. 25. Este resultado, para verificar que está bien, ¿entre qué dos números tendrá que estar? ¿Entre qué dos números tendrá que estar este resultado? Correcto, entre 25 y 26, porque al final lo que estamos haciendo es interpolar. Tenemos el valor de 25 y el valor de 26. Queremos saber en medio dónde exactamente está con precisión. Entonces, sabemos que si hacemos este cálculo,
Este cálculo nos da 25,90. Igual es que has multiplicado, Juan, por eso te ha dado un poco más, pero es 25,90. Es una interpolación, igual que las tablas que os he comentado de Gloria. ¿Dudas con respecto a esto? Esto solo lo tendríamos que hacer en el caso de que no tuviéramos este dato, que en el caso práctico que vais a tener que hacer de la asignatura es justo esto. Es justo esto. Lo que yo os preguntaré en el caso práctico es, calcula la interpolación, o sea, calcula el límite de peso recomendado interpolando porque la altura es distinta y está justo ahí. O sea, que vais a tener que hacer exactamente esto que os acabo de enseñar. Eh, y luego, la segunda pregunta del caso práctico dice, determina el nivel de riesgo. Pues determinar el nivel de riesgo es, tú has interpolado y has calculado el límite de peso interpolando, que has dicho que son 25,90. Perfecto. Vale, pero estás en el percentil 90. 25,90 es lo que tú has calculado que es el límite de peso recomendado. Ahora bien, ¿qué valor te ha dado el dinamómetro? ¿Estamos en un riesgo aceptable? No, en este caso estamos en el 90. Pero a mí el dinamómetro igual me ha dado en lugar de 25,90, 26,2. Pues 26,2 ya está por debajo de los 26, por encima de los 26. Entonces igual aquí estamos en el percentil 75, entre el 90 y el 75 y es un riesgo moderado. O igual estamos en el 50. ¿Cómo lo puedo saber? Calculando el percentil 75, haciendo el mismo cálculo que he hecho con el 90 en el 75. ¿Que estoy en medio? Perfecto, es un riesgo moderado o relevante. ¿Que no? Pues eh, nos puede llegar incluso a un riesgo inaceptable. Hemos cogido, Cristina, un minuto por coger un valor de referencia, porque he dicho yo un minuto, pero el valor de un minuto nos lo tiene que dar el enunciado. Si es un minuto, 2 minutos, 5, 30 minutos, 8 horas o 12 segundos, esto será el enunciado el que nos lo dé. Exacto. ¿Dudas con respecto a esto? Sí, el tiempo también se podría interpolar, sí. Pero en el ejemplo que yo os voy a pedir, el caso práctico, la interpolación es con la altura. Es el mismo ejemplo que yo os he puesto aquí en clase hoy, es el que os va a salir. Y luego, en el caso práctico que veremos en clase, paralelo al que vosotros tenéis que hacer, también voy a poneros un ejemplo con la altura para afianzar bien ese concepto. El percentil depende, no os lo van a dar. El percentil os dirán, calcula el límite de peso o la masa máxima aceptable. ¿Eso qué significa? ¿Qué percentil es el que tendréis que calcular? El 90, correcto, correcto. No os voy a poner en el enunciado calcula en el percentil 90, sino que os diré directamente la masa máxima aceptable que coincide con el percentil 90. Y luego, si os pido calcula el nivel de riesgo, ahí tendréis que ver entre qué percentil está. Si está en el 90 o está entre el 90 y el 75 o está por debajo del 75. Ya sabéis que más del 75 no vais a tener que calcular. Con que calculéis el 90 y el 75 vais sobrados, porque realmente si es más del 75 ya sé que me da nivel de riesgo. Me da igual si es el 50, el 25 o el 10. El juego está en el 90 y el 75. O sea que como mucho tendréis que hacer estos dos cálculos, el percentil 90 y el percentil 75. Ok, son muchas cosas. Os llevo a explicar ya dos metodologías en una clase de 2 horas. O sea que si no se os ha aposentado demasiado, es normal. Si se os ha quedado, pues mejor que mejor. Es una extraordinaria noticia. Pero bueno, esta metodología estaría ya. Si lo tenéis claro, pasamos a... Voy a borrar esto, que si no me va a estar saliendo todo el rato. Sí, sí, por supuesto. Cuando leéis el caso se entiende perfectamente con esto. Los otros percentiles más bajos, Juan, están porque las tablas se hicieron hace muchos años y se tuvieron en cuenta los otros percentiles, porque por ejemplo esto de los 26, 25 kilos ya a día de hoy no se tienen tan en consideración.
los 40 kilos, 47, 55. Eh, estas tablas se hicieron hace muchos años y se tuvieron en cuenta los percentiles 50, 25, 10, pero realmente en la práctica vosotros como técnicos de prevención no los vais a usar nunca. Esto es más para investigación. Para investigación sí, pero realmente no, no os va a hacer falta. Ok, pues a ver, vale. Vale, pues pasamos por último pasamos a la evaluación de empuje y arrastre. No vamos a salir de empuje y arrastre con el método de Manual Material Handling de LM de Liberty Mutual. Liberty Mutual, que es donde estaban trabajando estos señores, Exnucan Sirielo, desarrolló, bueno, se ha desarrollado a través de la NTP 1212, se ha optimizado finalmente el método con unos cálculos más concretos, esta metodología de análisis. Esta metodología de análisis la tenéis también en la ISO 11228-2. Básicamente lo que hace es, en lugar de trabajar con tablas de forma directa, crear fórmulas que desarrollan los cálculos de una forma más limpia, una forma más concreta y con datos y tablas actualizadas. Entonces, para usarlo, a mí me gusta este mucho, lo veo una forma de análisis mucho más precisa que las tablas de Snook and Sirielo, incluso usando interpolación, pero hay varias fórmulas que si no las entiendes bien igual te queda un poco de duda. Yo voy a intentar explicaroslas, que os queden claro, pero no tenéis que usarlo en el caso práctico. En el caso práctico que yo os he puesto en clase, este no tenéis que usarlo, o sea que en principio os olvidaríais. Lo podéis usar en el TFM. En el TFM, si lo queréis usar, sí que lo podéis usar. Bien, ¿cómo se calcula la masa máxima aceptable? O el MAL, que es el Maximum Acceptable Load, la carga máxima aceptable o la masa máxima aceptable. Igual no es tanto masa, es más peso, pero bueno, da igual, entendemos lo que es. Tenemos, tenemos un cálculo inicial de esta NTP que nos dice que el cálculo inicial para el MAL 50, para ese percentil 50, para la carga máxima aceptable 50, es este cálculo. A raíz de este percentil 50 sacaremos con otros cálculos, a raíz de un coeficiente eh, y de pues, sí, básicamente a raíz del coeficiente. A raíz del coeficiente sacaremos el mal 90, que es la masa máxima aceptable 90, que nos va a dar si es aceptable o no es aceptable la manipulación manual. O sea que, en principio, funciona con el tema de los percentiles muy similar al Snook and Sirielo, pero con formulación. Igual que en Snook and Sirielo no tenemos formulación, aquí sí la tenemos. Tenemos la RL, que es la Reference Load, que es la carga de referencia, que la tenemos en kilogramos fuerza o en kilopondios, da igual. La podemos tener en newtons también, en este caso kilogramos fuerza o kilopondios. La altura vertical de la posición de las manos, que es la V. ¿Os acordáis de la V? La altura de la posición de las manos. Este es el mismo valor. Lo tenéis aquí en este dibujo. La V, es esta diferencia. Luego tenemos la DH, que es la distancia recorrida horizontalmente, que es lo que nos trasladamos, la variable de Snook and Sirielo, o incluso la variable que también teníamos en NIOS, que es la variable del punto A al punto B. Y finalmente la frecuencia, que también la tenemos en las otras metodologías, que son las manipulaciones por minuto o los empujes y arrastres por minuto. Esto quedaría claro, ¿no? No es muy complicado. Ahora, ¿cómo saquemos esto? Lo vamos a ver de la siguiente manera. La NTP tiene estas tablas. Esta primera tabla es donde lo sacamos todo, básicamente todo. Tenemos este coeficiente de variación, este CV, que en principio lo vamos a dejar para más adelante para poder sacar el mal el 90, pero la RL, esta carga de referencia o esta constante de carga también nos podría servir la definición, la tendríamos marcada aquí.
¿En función de qué? En función de si es hombre, mujer, si hace empuje, arrastre o si la fuerza es inicial o sostenida. Inicial o sostenida. ¿De acuerdo? Vale. El coeficiente lo dejamos en stand-by. Tendríamos la RL, que ya la tenemos. Pum. Vamos a imaginar que es un hombre. Hombre. Pum. Empuja. Pum. Fuerza inicial. Pum. RL 70,3. Ya sabemos que ese es el punto de partida. 70,3. Ahora, la VF, perdón, la VSF, la DHSF y la FSF, es decir, el factor de vertical, de distancia y de frecuencia, lo sacamos con estos cálculos. La V, recordamos, muy sencillo, la V era la distancia que había de las manos al suelo. De las manos al suelo. Pues si de las manos al suelo hay 75 centímetros, pues sería 75 entre 1,335 más 75 al cuadrado entre 2,576. Y de menos 1,2737. ¿Vale? 2737. Aquí sacaríamos el factor V. El factor DH, pues igual, el logaritmo neperiano o logaritmo natural de la DH, que la DH hemos dicho que es la distancia del recorrido. Para esto sí podéis usar la calculadora, evidentemente, igual que para los logaritmos que usáis en ruido. Uséis la calculadora, no hace falta que lo hagáis a mano. Cogéis y sacáis el logaritmo natural o el logaritmo neperiano de DH y sacáis el factor el factor de desplazamiento. Y finalmente la frecuencia la sacamos igual, con dos logaritmos, dos funciones, metemos la frecuencia, que la frecuencia tiene que venir dada en veces por minuto, o manipulaciones por minuto, veces por minuto. 5 veces por minuto, pues sería 5. Y sacamos el resultado. De este resultado del mal 50, bueno, antes de continuar con el resultado del mal 50, esta metodología también tiene limitaciones, igual que ocurría con NIOS. Las limitaciones se tienen que cumplir. El límite inferior o superior se tiene que dar. Tenemos que estar entre estos dos límites. Si estamos por debajo o por encima, no podríamos usar esta metodología. Si estamos por encima de 1,44 metros, ¿os acordáis de las tablas? O 0,63 metros, ¿os acordáis de las tablas? Volvemos a las tablas de Nucan Sirielo. ¿Os suena esto de 1,44? 1,44 o 0,64. Estos son los límites. ¿Por qué? ¿Por qué marca estos límites? Porque al final esto lo ha hecho la misma persona. Esta es la ecuación, el cálculo de las tablas de Nucan Sirielo aplicándolo en tabulación. Entonces tenemos estos límites, en el femenino 58,133, la distancia recorrida 2,161, que también es el límite que tenemos en las tablas, y luego la frecuencia que también está acotada y la velocidad media también. De esta metodología yo no os voy a preguntar ni en el examen ni os voy a poner caso práctico de esta parte de metodología, porque me está preguntando Marina que de aquí qué interesaría que supierais. Yo no os lo voy a preguntar. Ya os preguntaré las variables de Snook and Sirielo y me parece una tontería preguntaros de aquí nada cuando realmente se repiten, son las mismas variables, o sea que de aquí no os voy a preguntar nada. Y me parece un poco engorroso preguntaros por la fórmula del mal eh, o la asociación del cálculo de la desviación estándar cuando no creo que sea un valor añadido. El valor añadido es que conozcáis y sepáis que tenéis estas dos metodologías y que se pueden usar. Y se usan para lo mismo y el resultado en principio a priori tendría que ser exactamente igual. Vale, luego tenemos el mal 50 que vendría relacionado con la desviación estándar. Yo tengo el mal 50, que es el percentil 50, para poder calcular el percentil 90, que es el que me interesa a mí para saber si estoy en un nivel aceptable o inaceptable, pues me voy a esa CV que teníamos antes, ese coeficiente de variación que lo tenemos por aquí, y cojo el coeficiente de variación y lo multiplico por el resultado del mal 50 que me haya dado. De aquí, junto con la Z, que la Z es la desviación estándar, que la tendréis en esta tablita de aquí, que también está en la NTP, sacamos el mal X, el mal 90. Por ejemplo, yo quiero sacar el mal 90, pues ¿qué haré? Usaré el mal 50 que he sacado antes, la desviación estándar que he sacado también aquí, mal 50 más la desviación estándar por la desviación de la Z que la sacaremos de el percentil que queramos aplicar. En este caso es el 90. Pues, ¿qué desviación sacaré? Menos 1,282.
De aquí sacaré el dato para el percentil 90 y me transformará automáticamente esto en el mal 90. ¿Por qué? Porque mal 90 es el percentil 50, la mitad, con la desviación del percentil 90 que está ya previamente calculado. Esto me dará un resultado. Si el peso del dinamómetro, el calculado real, el calculado no, el real que hemos medido con el dinamómetro es inferior o igual al mal 90, estoy ante un riesgo aceptable. Si es superior al mal 90, estoy ante un riesgo inaceptable. Probablemente veáis tres niveles en otras metodologías de aplicación. Puedes encontrar tres niveles perfectamente. Yo he optado por usar la forma de interpretación de la ISO 11228.2, que nos habla del 90%, pero los autores hablan del 75% de la población femenina, a partir del cual consideraremos un factor de riesgo. Yo me he decantado por determinar el 90, pero también sería válido y sería legal el 75% de la población femenina. Este es un poco más farragoso, soy consciente. Si lo vais a aplicar en el TFM, yo os pasaré el ejemplo práctico, cómo se desarrolla, pero si lo vais a aplicar en el TFM, por supuesto, me tenéis a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que os surja en relación a esto. No os lo voy a preguntar en el examen, no va a aparecer tampoco en el caso práctico de este año. El año que viene sí, lo voy a meter, o sea, en el año que viene, en la edición próxima lo voy a incluir. Va a ser una metodología que incluya, o sea que esto los compañeros de la próxima edición lo van a sufrir. Vosotros, en principio, no estáis obligados a sufrir. En la siguiente edición no explicaré la interpolación de las tablas de Snook and Serial, directamente me iré a explicar este, porque al final es una NTP que apareció a finales del 24 y ajusta bastante bien a la realidad y es mucho más ajustada que la otra metodología. Sí, la otra metodología es como más cuento de la vieja, más palitos y cañitas. Las tabulaciones es lo que tiene, que no tienen mucho desarrollo. Así que sí, pobres, pobres los de la próxima edición. No, se lo explicaré con mucha calma, lo repetiré muchas veces. Vale, son y 53 y creo que tenéis clase ahora, así que no me voy a extender más. Para la siguiente clase continuaremos con posturas forzadas y movimientos repetitivos. Y lo dicho, muchas gracias y cualquier duda que os vaya surgiendo me podéis escribir por mail o en la siguiente clase preguntarme sin ningún tipo de problema. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego.